pues he tratado de vivir mi voluntad. Rey, alabanza, Señor. Te damos gracias por hacernos participantes de tu alabanza, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias porque aún en este canto, amado Señor, podemos ver tu misericordia, tu gracia, Señor, tu fidelidad. Te pedimos ayuda esta noche, amado Señor, para poder llevar a cabo, Señor, conforme a tu voluntad en nuestra vida, Señor, diligentemente. El escuchar, Señor, el recibir, el arrepentirnos, Señor, el ser edificados y el ser equipados para hablar a otros de ti, Señor, de tus maravillas, amado Señor. Te pedimos ayuda en todo aquello que no podemos ver, que no podemos entender, Señor amado, pero sobre todo ayuda para ver nuestra necesidad de ti, nuestro pecado, amado Señor, pero también, amado Dios, la esperanza que está en Cristo Jesús para todo bien que necesitemos, Señor. Oramos en Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Ay, gloria a Dios. Bueno, hermanos, como ya saben, estamos estudiando, por gracia de Dios, la serie consecutiva, hermanos, secuencial de este libro precioso de los Salmos, hermanos. La verdad ha sido un precioso reto y también me gozo, hermanos, que creo que la mayoría de ustedes también lo están deseando y sé que algunos de ustedes también están orando, hermanos, por esto. Pues pido a Dios que sigan orando para no desaprovechar cada verso, no desaprovechar, hermanos, lo que Dios quiere decirnos. Que mi carne, hermanos, mi pecado no intervenga y que por mucho, hermanos, que Dios nos dijera de frente y nos llegue a herir, no seamos como aquellos que evaden la disciplina del Señor, sino por el contrario, hermanos, como aquellos que la reciben, que dicen, sí, Señor, amén. Que confiemos que Dios, hermanos, por algo nos ha permitido emprender esta nueva bendición de poder abrir los salmos, hermanos, y poderlos meditar de manera profunda, bueno, hasta donde el Señor nos permite, que sé que estamos muy lejos de poder ver en plenitud lo que el Señor dice aquí, hermanos. Pero que Dios me ayude y que te ayude a ti también, hermanos, amados. Terminamos, hermanos, el Salmo 1. Mas sin embargo tengo que dar lectura, no da cuenta, no tenemos prisa, hermanos, para terminar, no tenemos que correr. Me han preguntado cuánto tiempo creo que vayamos a durar aquí. Pues no sé, pero estimando, hermanos, lo que duramos en Romanos, lo que duramos en Marcos, lo que duramos al capítulo 15 actualmente en Hechos, pues es muy probable, hermanos, que podría ser una serie más larga de lo que nos podemos imaginar. Tal vez 7 años, 8 años. No sé, hermanos, pero es probable que Dios nos preste el tiempo, ¿verdad, hermanos? Para poder recibir, que Dios nos permita, hermanos, continuar estudiando con libertad. Que el Señor nos permita seguir meditando en esto, hermanos, y si tú no tienes prisa, yo tampoco. Así que tratemos de profundizar, hermanos, lo que más podamos para la gloria de Dios y un bien de la iglesia, un bien para ti, para mí. Amén, hermano. Amén, hermanos. Dice, hermanos, a partir del versículo 1, del capítulo 1, hermanos amados, la santa palabra de Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué, hermanos? Prospera. En el contexto sano, ¿verdad, hermanos? En el contexto cristocéntrico. No así los malos, hermanos, es el gran contraste de este salmo, que son como el tamo, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén, hermanos. Hay
porciones muy importantes de los últimos 3 versículos, hermanos, que creo que en las 4 sesiones del Salmo 1, del 1 al 4, hermanos, pudimos, creo que, profundizar mucho. Pero a partir del versículo 4, hermanos, dice, no así los malos. Es el contraste de lo que Dios sí hace en los justos, que podemos decir como en los buenos, aunque en el pleno entendido de que no hay ni un bueno. Pero quisiera que saliéramos un poquito de ese espíritu, hermanos, que de pronto tenemos o sobreenfatizamos. Soy miserable, no merezco nada, soy malo, Dios conoce mi corazón. Y entendamos el contexto de lo que Dios quiere decir con justos. Justo no es la persona perfecta que nunca peca, porque justo solamente Cristo. Y ciertamente, hermanos, este salmo tiene que ver con Cristo. Por supuesto, hermanos. Es un salmo que habla del Señor. Él es el que no estuvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores, pero a la vez, desde el versículo 2, hermanos, nos damos cuenta que este salmo tiene una aplicación para nosotros. Y el justo es aquel que en la ley de Dios está su delicia, que medita, hermanos, en ella de día y de noche. No solo la lee, sino medita. La palabra correcta en la traducción es meditar. Meditar, entendíamos que no quedar en blanco como en la meditación del mundo, ¿no, hermanos? Aquellos que voy a meditar y se quedan en blanco, sino aquí es llenarnos del Señor y su palabra, hermanos, y meditar, leer, volver a leer, no recibir nada, no entender, volver a leer, orar en el texto, no recibir nada, volver a leer, volver a masticar, hermanos, a probar, hasta que el Señor me diga qué es lo que yo debo de saber. Meditar es profundizar, hermanos. Y el versículo 3 dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, fortalecido, va a dar su fruto en cada momento. Esto tiene 2 significados, hermanos, que por supuesto que esta persona va a dar fruto en la obra de la extensión del reino, pero también dará su fruto en los momentos necesarios. Por ejemplo, en un ataque matrimonial, en donde el esposo, en su machismo pecaminoso y grotesco, obra subyugando a la esposa a un nivel de humillación. Y la esposa tiene la capacidad de responder, hermano, y de decirle sus verdades, pero ella da fruto a su tiempo. Calla. O al revés, la mujer necia, aunque el Señor dice en dónde ella tiene que obrar, obra de manera pecaminosa, se sube por arriba de la autoridad que Cristo ha puesto en el hogar y lo empieza a humillar y decir, y el hombre tiene el poder, la autoridad, la fuerza para poderla poner en su lugar, pero ese hombre es un creyente, no piensa así, sino calla y soporta. O en alguna situación en tu empleo en donde hay posibilidad de que robes, tienes necesidad y está ahí el recurso, nadie va a verte, no hay cámaras, no hay nada, y estás siendo tentado por la necesidad en tu hogar y de pronto das fruto. No. Y en cualquier otro pecado, hermanos, que cada uno puede aplicarlo a su propia vida. Dar fruto en el momento justo. Este hombre o esta mujer, hermanos, como está deleitándose en la ley y meditando en la palabra, en el momento justo, da fruto. ¿Y acaso podemos relacionarnos con el fruto del Espíritu? Por supuesto. Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, mansedumbre. Actuar de manera prudente. Por supuesto que te hierve la sangre, quieres defenderte, necesitas, quieres robar, quieres ver lo que no debes de ver, vas a caer, pero das fruto. Lo maravilloso de esto, hermanos, que si te das cuenta no es un superhombre, una supermujer, sino es aquel que está arraigado en el Señor. Y el Señor lo da a manera de promesa, hermano. El Señor es el que da vida y da el fruto, porque aunque plantáramos un árbol, si la semilla, hermanos, no está hecha para dar vida, no va a dar vida, no va a dar fruto, pero la semilla que es buena, que el Señor está hablando aquí, va a dar fruto. Va a dar fruto. Y va a estar firme ante los problemas, ante la persecución,
ante la muerte, la enfermedad, hermanos. Cuando vemos testimonios como el que veíamos domingos atrás del hermano Richard Gumbrand, decimos, pero qué hombre, qué increíble su fe. No vamos a atribuir nada al hombre, atribuimos todo al fiel Dios que dijo que en el momento de la necesidad los suyos darían fruto. ¿Lleva honra el hermano? Por supuesto. ¿Por qué lleva honra? Porque fue un hermano diligente, temeroso, que se deleitaba en la ley y que meditaba día y noche en la palabra, hermanos. Es como aquel hombre que trabaja mucho para que en invierno puedan tener lo necesario, porque no va a poder trabajar en un lugar en donde haya nieve en exceso. El hombre es un hombre prudente, trabaja para que en el momento que no haya cómo trabajar y sacar recursos, tenga recursos. Es un hombre que se preparó. No igual al hombre que no hizo nada y en el invierno él y su familia mueren de hambre. Es un hombre que lleva honra, el hombre trabajador. Hermanos, el hombre que teme al Señor, como la mujer que teme al Señor, son honrados. El proverbio dice, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. El hombre que teme a Dios será honrado, y en el momento de su necesidad, cuando él está debilitado, cuando está a punto de caer en tentación, el Señor dice, fruto. Y es por eso que te pueden preguntar, hermano, ¿y cómo hiciste para no caer en la tentación? No sé, hermano, no sé, solo que he estado meditando en la palabra, me he estado deleitando en encontrar los secretos de Dios, y en el momento no sé por qué actúa así, pero actúa así. Ese es el fruto que el Señor da en el momento indicado. Por eso es que cuando caemos en estas tentaciones, hermanos, en cual sea que sea la tentación, podemos sacar un diagnóstico oportuno y decir, hermano, hermana, ¿cuánto tiempo lees? ¿Cuánto tiempo meditas? ¿Cuánto tiempo te gozas en las cosas del Señor? No, hermano, muy poco. He ahí, ¿por qué no diste fruto en su tiempo? Versículo 4 dice, no así los malos. ¿Te das cuenta? Que son como el tamo. ¿Recuerdan el ejemplo del tamo? En la traducción de mi hijo Matías, él hacía una comparación y decía, es como la paja hueca que se va con el viento. Con cualquier cosa, hermanos, caen. Con cualquier tentación, caen. En cualquier tribulación se derrumban. Por cualquier motivo niegan al Señor. No parecen cristianos. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que el Señor dice que hagan. Pero insisto, hermanos, lo hermoso de esto, que por mucho que nosotros quisiéramos producir vida, no la vamos a producir a menos de que el dador de vida la dé. Por eso no estamos hablando de un esfuerzo, hermanos, como de algo que podemos lograr aquí en la tierra, labrando la tierra, rascando, haciendo un agujero. No, esto se trata de vida, de fruto de vida. Y esto es únicamente posible cuando nosotros hacemos lo que el Señor está diciendo. Esto no se logra con un esfuerzo meramente humano. Porque la palabra asegura que una persona moral, una persona que se esfuerza en ser una buena persona, no cristiana, en el momento de la tentación caerá. Pero el cristiano no. El creyente no caerá, va a mantenerse firme. ¿Amén o no, hermanos? Firme. Porque el Señor lo sostuvo. Por tanto, dice el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio. Explicaba qué quiere decir esto, hermanos. No es de que ellos no aparecerán, no quiere decir que ellos no van a ser juzgados, que van a tener cuerpos para condenación, no, sino que tendrán tanta vergüenza de sí mismos, sentirán tanto la gloria de aquel que les habló una y otra vez, que tendrán tanta pena, hermanos, tanta condenación, que no podrán resistir la presencia del Señor. Cuando leemos que el apóstol Pablo dice que toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, hay algunos que lo malinterpretan mal y dicen, a fin de cuentas Dios salvará a todos. Todos van a reconocer, no, hermanos, tanto justos como malos reconocerán que Jesús es el Señor, pero unos se regocijarán en el éxito de Cristo en su obra redentora y los otros querrán consumirse a sí mismos, hermanos. Comerse ellos mismos, huir, tratar de esconderse, no podrán. Porque el mar arrojará a los muertos se levantarán y se arrodillarán delante, confesarán que es el Señor para su destrucción. No podrán resistir la gloria de Dios. Y también hay una aplicación para nosotros. Dice que no los pecadores, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermanos, es una belleza
que la Escritura dice que el Señor está limpiando, arreglando a su novia, hasta presentarla pura. Miren, vayan a Efesios, hermanos. Quisiera solamente no dejar pasar esta aplicación a la iglesia. ¡Qué maravilla! Dice Efesios 5, 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. ¿Te das cuenta? No es va a amar, no, amó. Y el Señor dice: los amé desde el principio hasta el final. Ya amó, hermanos, ya dio su amor y nos asegura que Él vendrá. Que Él vendrá por su novia, que Él mismo preparará. Y dice el versículo 26, para santificarla, como Cristo la amó, que va a santificarla, que la purifica, que la lava por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo, hermanos. Una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que no fuese santa y sin mancha. Que Cristo va a hacer esto. Y cuando leemos en el Salmo, hermanos, 1, versículo 5, porción B, que ni los pecadores en la congregación de los justos, quiere decir que ese novio perfecto, que conoce todo el corazón de cada uno de los que asisten a la iglesia, las intenciones más profundas en su mente, hermanos, las acciones, las obras, ¿por qué? ¿Para qué? En su momento, al limpiar, como cuando tú limpias el arroz, mi amada hermana o hermano, ¿qué es lo que sacas? O los frijoles, ¿qué sacas? La basura. ¿Por qué? Porque el Señor no permitirá que los pecadores perseveren en la congregación de los justos. Y cuando leemos pecadores, insisto, porque sé que algún vivo saldrá, aquí no, pero los que nos ven a lo mejor, dirá: ay, o sea que ellos no se sienten pecadores. Por supuesto, hermanos, que somos pecadores, pero el justo descrito aquí es una persona que, siendo pecador y miserable, no entendiendo qué es lo que Dios hizo a través de su Hijo, desea buscarlo, desea ser restaurado, lo busca de mañana, de noche, le pide perdón, se arrepiente, le pregunta: pero ¿por qué a mí, Señor? Si he hecho lo malo, no puedo entender. Ese es el justo. El que busca, hermanos, el adorar a Dios con un corazón sincero. Les mandé una preciosa predicación hace 2 días del pastor Luis de San Luis Potosí. Y él hablaba del corazón sincero. Hermanos, la palabra sinceridad, explica él, o sincera, es de que los alfareros tenían vasijas que tenían ya tiempo. Estas vasijas eran buenas, pero con el tiempo sin uso se cuarteaban. Entonces, para poderlas vender, las llenaban de cera en las grietas, las arreglaban, las pintaban y eran vasijas con cera. Pero las vasijas sinceras eran eran vasijas que no tenían cuarteadura, que eran en realidad, hermanos, piezas enteras, completas. Y eso es precisamente lo que el justo trata de hacer todo el tiempo: ser sincero, sin cuarteaduras, con un corazón honesto, no sintiéndose mejor que los demás, más santo que los demás, sino sabiéndose pecador. El problema con él mismo lo lleva al Señor, se deleita en su palabra, no únicamente en la parte de juicio, sino también en la parte del perdón. Se deleita en saber que Cristo lo toma y lo manipula y lo llevará hasta su gloria. Se deleita en saber que un día lo va a adorar por siempre. Se deleita en hablar a otros de Cristo. Se deleita en congregarse, se deleita en amar, en servir, en perdonar. Se deleita cuando peca y cae de rodillas y pide perdón. Se deleita en callar cuando debe de callar, hermanos. El justo es un pecador que entendió la obra de redención y constantemente vive buscando el agrado de Dios. A diferencia, el pecador son como el tamo, los arrebata el viento. Ellos no desean estar frente a Cristo, no quieren que Él venga, no desean vivir con Él, no aprecian la iglesia, sus intenciones son otras. Por lo tanto, el Señor, en la purificación de su iglesia por la palabra, como dice el apóstol Pablo en Efesios 5, lo que hace es: adiós. Ellos no pueden permanecer en la congregación. No hablamos de una congregación local, hermanos, sino hablamos de su iglesia en la tierra. Porque Él va a presentar su iglesia pura a sí mismo. Él se encarga de eso, hermanos. Él se encarga de eso. Es maravilloso.
Ahora, la permanencia del creyente es sumamente importante, hermanos. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, que el Señor advierte y dice, separados de mí nada pueden hacer. Precisamente, hermanos, es de lo que tenemos que cuidarnos, de lo que el salmista David está diciendo que los justos deben hacer, deleitarnos en la palabra. Ahora, hermano, ¿cómo vas a deleitarte en algo que no has probado? ¿Cómo deseas recibir lo que alguien que medita recibe? ¿Cómo quieres recibir pureza cuando estás lleno de amargura, de oscuridad, de mentira, de engaño? ¿Cómo va a ser eso, hermanos? Tenemos que despojarnos. Y por eso insisto, mediten en los versículos 1, 2 y 3. Como Él dice que no hagamos esto o aquello, no porque eso nos trae condenación, condenados ya estábamos. Sino que esto impide, hermanos, que nosotros recibamos lo que Él quiere darnos. Que nosotros recibamos, hermanos, en el momento justo el fruto del Espíritu para darlo a los demás, para obrar, que otros se asombren como Dios nos ha asombrado con algunos hermanos entre nosotros que padecen prueba, que resulta que ellos nos ministran a nosotros en lugar de nosotros a ellos. Si tú escudriñas sus vidas, te encuentras que se deleitan en la palabra y meditan en ella, que ellos no llevan mérito. Por eso preguntamos, hermanos, en cualquier lugar del mundo que soportan estas cosas y te dicen, yo no sé, lo único que sé es que el Señor ha estado conmigo todos los días en mi necesidad, que Él me sostiene, que Él me cobija. Carlos y Beto se acuerdan del testimonio del hermano Peter, cuando estaba encarcelado, hermanos, en Sudán, con los radicales del Islam. De hecho, él platica que estaba encarcelado con el líder de aquella matanza, recuerdan, de hombres encapuchados con hombres de naranja que le decapitaron. ¿Alguien ve el video hace años? Él estaba con el líder de ahí. El líder de ahí dice, hermanos, el hermano, que planeó decapitarlo con hilo dental. Y lo hostigaban todo el tiempo. Se enfermó tanto de no comer que le dio anemia y recordaba porciones de un versículo. Pero él meditaba día y noche en el versículo, día y noche en el versículo. Y un día que lo aventaron al lugar en donde morían todos, él meditaba el versículo, meditaba el versículo, meditaba el versículo, meditaba el versículo. Un solo texto, hermanos, y una porción pequeña. Y de estarse congelando, sintió como una cobija, lo tapó. Y el hermano se le ponían sus ojos rojos porque literalmente experimentó la fidelidad de Dios, de tal manera que después al platicar no dice, no, y fui fuerte y me calenté, sino dice, el Señor fue mi fortaleza y Él me calentó. Hermanos, esto no únicamente es algo que el Señor quiere que hagamos para poder aparentar algo, hermanos, sino para que en realidad experimentemos lo que Él desea dar a sus hijos. Y es precisamente en estos textos, hermanos, en donde somos confrontados, en donde aún nos podemos dar cuenta qué hay en nuestro corazón, pero a la vez en donde podemos abandonar esa corrupción e ir corriendo a Cristo, hermanos, y buscar al Señor como un hombre y una mujer justo y justa. El capítulo 2 con el que empezamos hoy, hermanos, comienza diciendo la segunda parte. Es un solo salmo, pero ¿por qué digo la segunda parte? Porque precisamente en este desconcierto de David, en donde está tratando, hermanos, de expresar en la inspiración del Espíritu Santo el gran contraste, el desconcertado se pregunta y dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, hoy que podamos profundizar un poco estos textos, te darás cuenta cómo sí definitivamente es un solo salmo, pero cómo un hombre justo está desesperado porque no sabe cómo hacerles entender a los demás la importancia de poner atención a esto. Hermanos, los 3 primeros versículos describen el odio de la naturaleza humana hacia Cristo, hacia Dios y hacia su ungido, que es Cristo. Por eso, hermanos,
David está preguntando, ¿por qué se amotinan? Como diciendo, qué tontería, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué haces eso? Porque verdaderamente se aliaron. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? El canto apostólico, hermanos, en Hechos, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio habían predestinado que sucediera. Hermanos, el Salmo comienza abruptamente con esa interrogancia airada y como desconcertante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo creer, hermanos. Es la pregunta que nos hacemos cuando vemos a Jesús en la tierra viniendo a rescatar pecadores, y estos fariseos, estos gentiles, estos hombres malvados amotinándose en contra de él para matarlo, hermanos, que a fin de cuentas cumplían con el propósito de Dios eterno. Pero ¿por qué? Dice, ¿por qué? Es como algo ilógico. ¿Quién quiere tomar veneno y morir? Nadie. ¿Por qué entonces lo toman? ¿Quién quiere morir de cáncer, hermanos? Efisema pulmonar. Yo no. ¿Por qué fumas entonces, hermano? ¿Por qué? David, hermanos, está desconcertado porque se le hace algo ilógico. Y muy cierto, hermanos. Porque su lucha no es contra una persona. ¿Contra quién es la guerra de estos que se amotinan? Contra Dios, hermanos. Contra Dios. Y este salmo comienza así, hermanos, preguntando por qué. Y con razón, hermanos, pues no hay para menos que asombrarse ante la visión de las criaturas, seres creados, adoptando una actitud hostil frente a su creador. Y de inmediato nuestra mente pecaminosa piensa en Francisco, en fulano, en sutano. No, piensa en ti. Pensemos en nosotros, hermanos. Cuando el Señor ha dicho esto o aquello, la economía más importante es la familia. En el hombre y la mujer, los hijos. En cómo cristianos nos comportamos. Y de pronto desde una visión de David, nos ve y dice, ¿por qué? ¿Por qué si han conocido a Cristo? ¿Por qué si lo vieron crucificado? ¿Por qué las mujeres se ensañan en seguir viviendo de esa manera? ¿Por qué los hombres continúan siendo así? ¿Por qué las relaciones de la iglesia? ¿Por qué continúa la murmuración, los celos, la contienda? ¿Por qué están pecando en contra de Dios? Es como ilógico, hermanos. Miren, pongamos siempre me gusta aterrizarlo en un ejemplo secular, porque sé que lo entendemos mejor, hermanos. Imagínate 5 esclavos que han visto, hermanos, la furia de su señor. Los esclavos tienen que hacer estas cosas. Si no las hacen, hay furia de su señor en contra de ellos. Hay algunos otros que están obedeciendo, viendo, hermanos, desde otro lugar la desobediencia de los otros. Están recordándoles, oigan, ya llegará el Señor, va a llegar el Señor, va a llegar el Señor. Y ellos siguen negligentes, no importa, sí, tenemos al Señor, tememos a Él, sabemos que es un hombre de armas tomar, sabemos que nos puede llegar a causar daño, pero esperaremos un poco, el Señor llega, saca su látigo, comienza a castigarlos, hermanos, porque evidentemente no hay las tareas que Él dijo que tenían que hacer. Y los otros desde el palco, ¿por qué? ¿Por qué si les dijimos? ¿Por qué si sabían quién era Él? ¿Por qué? Y por supuesto que este es un ejemplo secular de un hombre, hermanos. David está sufriendo mucho más porque no está hablando de un hombre. Está hablando de Dios, hermanos. Y él está percibiendo las cosas desde una perspectiva cristocéntrica. Como un hijo obediente, conforme al corazón de Dios, desde los ojos de Cristo, y dice, no puedo creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué no callan? ¿Por qué continúan pensando eso? ¿Por qué continúan haciendo esto como si Dios no existiera? Como si fuera tonto, como si fuera injusto, como si no lo vieran en su creación. Es en la aplicación nuestra como creyentes. Cuando hablamos, por ejemplo, tú y yo, o entre los hermanos que pueden platicar con otros hermanos en algún problema, hermanos, X o Y, trabajo, familiar, marital, en relación aquí, pues los que están en un lugar de temor a Dios,
y que están aconsejando preguntan, ¿pero por qué? El problema no es, hermanos, que Dios va a entender nuestra justicia. Es que ¿por qué peleaste? Es que me ofendió. Pero ¿por qué tú peleaste si sabes que el Señor dice que no? ¿Por qué? Y es esta pregunta impresionante, hermanos, vista a la luz de este contexto, hermanos. No es solamente tomar una actitud rebelde en contra de tu marido, hermana. No es solamente tomar una actitud rebelde en contra de tu esposa, hermano, o de tu mamá y tu papá, niño, joven. No es solamente caer en un pecado cuando no están viéndonos, hermanos. ¿Por qué si sabemos quién es Dios? No hay nada más asombroso, hermanos. Hemos dado el ejemplo de las pequeñas hormigas, ¿no? Discutiendo con aquella bota grande de una persona que puede aplastarlas y las hormigas gritándole, donde te atrevas a pisarme y verás con nosotras, somos millones. Les diríamos, ¿por qué? Si bastó con aplastarlos como viles criaturas diminutas. Creo que David trata de hacernos recordar quién es el verdadero Dios, hermanos, no el Dios imaginario que nos fue implantado desde nuestro nacimiento. Y aunado a esto, la religión que nos estuvo adoctrinando del vil Satanás, haciendo todo lo de Dios chiquito, sobreenfatizando en el amor y la misericordia y en la paciencia, pero subenfatizando en la justicia, en la santidad, en la ira. ¿O por qué nos rebelaríamos sabiendo quién es Él? Algunos que se autojustifican de inmediato dirán, porque somos pecadores de inicio a fin. Sí, por eso. Pero, hermanos, si ya hemos conocido, ¿por qué? Porque es más fuerte nuestro deseo de rebelarnos que nuestro deseo de adorarle y reconocerle. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué si somos criaturas nuevas? ¿Por qué si la misma escritura dice, revístete del nuevo hombre? Renueve el espíritu de tu mente. Hermanos, vemos a los incrédulos que se amotinan, se reúnen, rugen como lo hicieron con el Señor, como toros de Bazán, como perros rabiosos, hermanos, con sus bocas, hermanos, solamente abiertas para el odio. Y eso es algo normal, porque donde hay rabia y donde hay maldad, hermanos, por regla hay necedad. Donde hay una persona que está drogada, alcoholizada, enferma, es normal. Es normal, hermanos, una persona que ha evangelizado a algún adicto de drogas y está empastillado, hermanos, y quieres tranquilizarlo, pues no, es una locura, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque está en rabia. Pero, ¿por qué donde no hay eso, hermanos? ¿Por qué donde hay claridad de quién es Dios? En eso lo entendemos, hermanos. Donde hay rabia, por regla general, suele haber también mucha necedad, ceguera. Y entendemos, ¿no? Aquí, de hecho, tenemos que llegar al punto de entender, no, hermano, es que mi mamá, que es católica romana, me ofendió y yo me enojé. Hermano, es que, ¿qué esperas de un perro con rabia? Que le digas, sit, toma tu galleta de premio y se calme. ¿Qué esperas de un perro con rabia? Boca suelta, agresividad, ¿no? No podemos esperar algo más de alguien muerto en delitos y pecados. No podemos, eso es normal, hermanos. Ay, pero mira las feminazis. Sí. ¿Qué esperas? ¿Que alaben al Señor y que toquen alabanzas o qué, hermano? No entiendo. Pero tú, pero nosotros, cuando sabemos que la solución es Cristo, cuando cantamos alabanzas en la iglesia del mundo, cuando abrimos las escrituras, cuando hablamos de piedad, cuando predicamos el evangelio, pero en el momento en donde la guerra llega, actuamos como si fuéramos aquellos que son del mundo, que no conocen a Dios. Y David dice, ¿por qué?
Y tendrías que volver al Salmo 1, los primeros 4 versículos para entender por qué y decir, ya sé por qué, perdóname Señor, no he guardado tu palabra, no me deleito en ella, no estoy meditando. Pero ¿podré, Señor? El Señor dice, por supuesto, por eso estoy hablándote esto. ¿Por qué se amotinan las gentes? Hermanos, en realidad el verbo original del hebreo no está hablando de un sentimiento interno, sino más bien de una agitación. O sea, David no está como compungido, como llorando, porque están traicionando al pobre Dios. No, hermanos, sino que él está excitado. No puede